La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no?, que en este espacio desde hace ya más de 14 años estamos tratando de mostrarle, bueno, cómo trabajan los maquiavelitos, por supuesto, simpáticamente, ¿no? Usted sabe que son, bueno, asesores de políticos, de empresarios, encuestadores, ¿no? Esta gente que trabaja con la opinión pública y, bueno, logra ese milagro de modificarla, mejorar la imagen. Arrancamos esta hora de Maquiavelo en una semana, que es la primera semana desde que asumió el gobierno Mauricio Macri, en donde no solamente en la hora de Maquiavelo hablamos de los errores, a nuestro juicio, errores de comunicación del gobierno, sino que esta vez se habló mucho en los medios y en la política, ¿no? Recordemos que Elisa Carrió lo dijo muy seriamente en la mesa de Mirta Legrand y, bueno, hasta el gobierno tuvo que salir a contestar. Nosotros venimos diciendo desde hace, bueno, prácticamente desde que asumió Mauricio Macri, que es una pena que estén cometiendo errores sorprendentes de comunicación. Mencionamos hace un par de programas, por ejemplo, el caso de los Panama Papers, pero en general, en esta hora de Maquiavelo vamos a ver qué podría mejorar el gobierno, porque nos van a acompañar tres expertos en comunicación, pero antes vamos a volver a otro de nuestros temas favoritos, que es el tema de Uber. Usted se acuerda, bueno, esta empresa que trabaja con una aplicación de celulares por el cual uno puede pedir un taxi y suele ser mucho más barato que el taxi tradicional. Y los argentinos porteños, sobre todo, nos enteramos de que llega Uber porque tuvimos por lo menos, no sé, 3, 4 días con protestas, piquetes. Yo me clavé en un piquete en la 9 de julio, horas por los taxistas protestando contra Uber. Hasta Nelson Castro cambió su Nelson K por el Uber, por esta aplicación. Acá tenemos una foto alegórica típica de Buenos Aires con el cartelito de Fuera Uber. Bueno, tenemos una encuesta de Raúl Aragón, que ahora va a estar con nosotros, que muestra quién ganó, ¿no? Bueno, la batalla por la opinión pública, la ganó Uber. Después la pregunta que habrá que hacerse es si la guerra, que está formada, por supuesto, una guerra se forma de varias batallas, si la guerra en un país, o quizá el país más sindicalizado del mundo, en donde los sindicalistas tienen claramente más poder que los políticos, claramente, si va a poder ganarles Uber a los sindicalistas, a los taxistas, los hombres de Viviani. Pero bueno, la buena noticia para Uber es que la guerra de la opinión pública la ganó. La pregunta es, ¿está al tanto de que Uber, una empresa extranjera de remises basada en una aplicación para celulares, se está instalando en Argentina con la propuesta de viajes más económicos y que el sindicato de taxistas de Capital se resiste? 64% enterado, ¿no? Todo esto sin invertir un centavo en publicidad y gracias en parte a la crisis, al conflicto que se generó. Y finalmente la pregunta, a los que sí conocen el tema de Uber, es una encuesta en Capital, por supuesto, a los porteños de 500 casos, ¿cree que los taxistas tienen razón en no querer que se instale Uber? Bueno, y el no, 60% prácticamente, o sea, la mayoría, amplia mayoría de los que están enterados dicen que no quieren saber nada. Creo que además hay una pregunta más, ¿no es cierto? En caso de estar al tanto de él, ¿usted usaría el servicio de Uber? ¿No? Esto preguntado nuevamente a los que están enterados, y el 82% dice que sí. Solamente el 9% de los que están enterados dicen que no, con lo cual el triunfo es rotundo. Yo no sé si Uber va a poder trabajar o no va a poder trabajar, es un tema que se verá, pero lo cierto es que el instalar temas, cuando uno tiene un argumento, ¿no? Vení, por ejemplo, ley de despidos, duplicación de la indemnización para las empresas que despiden. Y bueno, es muy sencillo explicar por qué. Porque si te van a poner un tope, te van a poner un costo adicional a los despidos, las empresas que no tengan la plata para poder despedir cuando están en crisis, para poder sobrevivir,
y van a cerrar la puerta. Y no solamente van a despedir a algunos de los obreros, sino van a quedar todos en la calle, los dueños incluidos. ¿No? Y el tipo que traiga una inversión a un país que a la primera de cambio te cambian las reglas, te dicen ya de por sí despedir a alguien es costoso en Argentina, te van a duplicar el costo, la va a pensar 3 veces antes de venir. Entonces va a impedir que se tomen nuevos. Bueno, esta discusión, así de simple, el gobierno la tendría que ganar. Pero por supuesto que no se la plantea en la Argentina como quizás sí lo planteó Uber y evidentemente, bueno, la batalla de la opinión pública la ganó. Y la otra pregunta que nos vamos a hacer es, los argentinos son los más estatistas de América Latina, esto quedó más o menos claro. Sin embargo, hay una encuesta que muestra que por más estatistas que sean los argentinos, igualmente al gobierno no le creen. Quédate en esta hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Biogénesis Bagó presenta Plan Fronteras, el programa de trabajo para lograr la máxima productividad de su rodeo. La propuesta es trabajar junto a su asesor veterinario para mejorar los índices productivos. Ingresen fronterasproductivas.com. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uai.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, y tenemos a Raúl Aragón, usted ya lo conoce, el hombre es encuestador, analista político, es el autor de esta microencuesta aquí en Capital. Lo tenemos a Alan Macrea Steele, que dirige una consultora que se llama Edelman, y que asesora fundamentalmente a empresas en todo el mundo. Es una consultora de origen norteamericana y él dirige la filial argentina de esta consultora. Y lo tenemos a Daniel Valli, que usted ya lo conoce, alguna vez lo vio, es de Llorente y Cuenca, otra consultora que asesora fundamentalmente a empresas, y estábamos conversando días pasados con Daniel Valli de, bueno, cómo esta fue la semana en que se instaló finalmente, y eso es bueno, de que el gobierno está teniendo errores de comunicación no forzados, además, y que podría, bueno, ahorrarse y mejorar su performance en general. ¿Sirve el caso de Uber como para entender que a los gobiernos de repente les conviene pelear más, comunicar más, cuando, por lo menos cuando cree que tiene razón? Bueno, creo que lo estamos hablando antes, ¿no? Nosotros. Yo creo que el gobierno tiene un problema hoy, y es que hoy no tiene un relato este gobierno, digamos. A diferencia del gobierno anterior, que uno entendía qué pretendía, digamos, hacia dónde iba, independientemente que finalmente lo que hizo estuviese relacionado con ese relato, este gobierno no lo tiene. Digamos. Sí, ojo, aclarémosle a la gente, a veces relato suena, porque me parece que eso quedó del kirchnerismo, la idea de la palabra relato quedó casi como una mala palabra, como que relato tiene que ser una mentira. Entonces, en el mundo normal, relato es una herramienta de marketing. Que no Exactamente. Por contrario, no tiene que ser mentira. Para decirlo de alguna forma, es la historia que tiene una institución para contar qué es y hacia dónde quiere ir, ¿no? Una forma de simplificarle las cosas a la gente. Y este gobierno parece que no lo tiene, está más orientado a comunicar a través de los hechos y no a través de la palabra, ¿no? Y eso se ve muy claro porque la verdad que no hay una estructura en la cual uno pueda decir, bueno, ¿cuál es el modelo que este gobierno pretende para el futuro de los argentinos? La verdad, no existe. Ahora, ¿es una falta de relato o es una falta de que tenga por ahí en clara qué visión, qué modelo quiere el gobierno? Bueno, puede ser, no lo sabemos, ¿no? Ahí pide pista a Raúl Aragón. Yo creo varias cosas. Primero, las primeras medidas que han tomado contradicen el discurso de campaña, claramente. Y entonces ahí tiene un problema de acomodación de discurso o de relato. Relato en el sentido, como decía
decía recién, es el relato, es la descripción de qué país querés, en definitiva. ¿Cómo es el Claro, país? el relato vendría a ser, a ver si me equivoco, es dónde estamos y a dónde queremos ir. Es la hoja de ruta. Claro. Eso es lo que es la hoja de Es la ruta. hoja de ruta. Que Ahora, no la tienen definida. Con ciertas Parece- características, ¿no? Donde uno en el relato lo que incluye es, bueno, cuál es su pensamiento sobre el país, cuál es su filosofía, digamos, tal vez su ideología, o por lo menos algo lo más parecido posible a lo que uno quiere hacer con el país. En realidad ellos tienen un relato negativo, no negativo de malo, negativo que es al revés. Te están diciendo más qué es lo que no quieren. Claro, no queremos ser No queremos como Cristina, corrupción, no queremos no ser queremos- claro. cadenas por televisión, por ejemplo. Claro, no queremos corrupción, no queremos, etc. Te dicen lo que no quieren. Pero yo creo que, coincido totalmente, le falta una descripción que además explique y vos puedas meter dentro de esa descripción las medidas que van tomando. Las medidas que van tomando no son raras ni malas, digo, son buenas. Bueno, Lo que me parece que lo que está pasando es que están queriendo posicionarse por diferenciación, ¿sí? O sea, Claro, o por oposición de posiciones. En Gestos definitiva. diferenciados. Sí, exactamente. pero, sí, pero opuestos. Bueno, la gente podría decir, yo con estos gestos diferenciados, yo veo a dónde no quieren ir. Pero claro, le faltaría entender a dónde. Por eso yo hacía la comparación con el caso de Uber, en donde pelear por ideas, de repente, ante la opinión pública, funciona. Porque a todo esto íbamos a una encuesta, mejor dicho, en realidad son dos encuestas que quiero mostrar acá rápidamente, que hizo la consultora Edelman, que esta precisamente no, esta es simplemente una demostración, no, volvé atrás tranquilamente, porque está bueno porque se parte de ahí, de la opinión pública. Esto es en la zona metropolitana, es una encuesta de CIO, que hace 2-3 meses preguntaba por el grado de estatismo, ¿no? Si tuviese que indicar si preferís una sociedad con mucha intervención del Estado o poca, bueno, te da un 5,9, parece que no es demasiado, pero después cuando se le pregunta ¿quién prefiere que gestione los servicios públicos, ¿no? O sea, todo lo que sea transporte, electricidad, etcétera, el Estado 61%. O sea que los argentinos somos muy estatistas. Sí, es mejor el gráfico de torta para explicarlo. Para explicarlo, sí, ¿no? Porque ese rango de 1 a 10... Es difícil de decir. Nunca entendés bien qué es lo que quieren decir. A la menos gente que esté en un preguntarle, extremo, ¿estás a ¿viste? favor, estás en Sí, contra? Y se acabó. Bueno, y acá tenemos un índice que hizo CIO de confianza en instituciones, que es muy interesante, ya tiene un par de meses, presidente de la Nación estaba flamante, Macri, arriba de todo, y abajo de todo están los sindicalistas, los partidos políticos, los empresarios mal también, ¿no? Por supuesto está arriba la Iglesia y los medios de comunicación, estamos muy bien. Entonces ahora viene esta encuesta de la consultora Edelman, que es una encuesta, Alan McCray es una encuesta que vienen haciendo desde hace muchos años. 16. 16 años. En 28 países, 33.000 casos. Wow. En Argentina, 1.000 del público, lo que llamamos público general, y 200 del público informado. De líderes de opinión, digamos. Exacto. Y es muy interesante porque esto que se llama barómetro de confianza, Trust Barometer, te muestra que en Argentina es uno de los países en donde la diferencia entre, o sea, el crecimiento de la confianza es mayor, o sea, no es la más alta, está en 53%. Pero con un salto muy alto. Pero con un salto importante, porque esto se hizo justo a fin de año cuando estaba asumiendo Mauricio Macri. Exactamente. Ahora, interesante es en el próximo cuadro, fíjate la contradicción, donde se pregunta la confianza en empresas versus la confianza en el gobierno. Y hay una cosa que es totalmente contradictoria. Argentina tiene, yo te digo el número exacto, tiene un 53% de confianza en empresas, con lo cual estaría más o menos en el campo medio del mundo, contra un 26% de confianza en el gobierno, o sea, menos de la mitad, con lo cual la diferencia entre la confianza que le tienen los argentinos a las empresas contra la que se le tiene al gobierno es muy importante. Claro, pero ahí y está donde somos todos estatistas. Pero es que ahí está la desconfianza de la política. Claro. Ahí está la desconfianza de la política, metida ahí adentro de alguna forma, vos podrás Estamos de explicarlo acuerdo. mejor, pero es eso. Y la empresa, vos sabés que más o menos te va a dar más o menos lo que te promete que te va a dar. Pero, por ahí Personal no te lo da Movistar, qué sé yo, pero viste, más entonces, o menos... Por eso yo me pregunto nuevamente, y no quiero machacar con el tema de Uber, pero si la opinión pública, en el fondo, no cree en el gobierno, en la Argentina por lo menos, claramente no cree en el gobierno, en la comparación internacional, más o menos tiene fe en las empresas.
Pero por el otro lado, si uno hace una encuesta, ¿quién quiere que te maneje los el Estado? Todo el Estado, y tenemos el Estado más grande, no solamente de la historia de la Argentina, sino el más grande de América Latina, el más grande del mundo, más caros del mundo. Y sin embargo, la gente desconfía del gobierno. Entonces, alguien falló en la comunicación. Pero digo, tuvimos 12 años hablando siempre que el Estado era lo más importante que tenía este país. Entonces, después de 12 años, con un relato realmente sólido para lograr ese objetivo, bueno, la gente piensa que el Estado es importante. Ahora hay que ver bien qué pasa con un nuevo ciclo, cuando comiencen, digamos, a desarrollarse la gestión de este gobierno, cuando se comienza a hablar más de las empresas y no tanto de los gobiernos, a ver qué sucede. Me parece que eso de la medición debería hacerse posiblemente dentro de 1 año y medio o 2 para entender si hubo una variación o no. Siempre hay variaciones, digamos, con gobiernos que son más abiertos, en general las compañías siempre tienen una mejor medición, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, todos sabemos lo que pasó en estos últimos 12 años. Ahora, yo veo que por un lado la gente confía en las empresas y no confía en los gobiernos, pero por el otro lado la gente se compró ese discurso, ¿se acuerdan del Estado presente? El Estado presente es espectacular. No tenés un hospital que funciona, la infraestructura en la Argentina está hecha pedazos, el Estado no puede asegurar la seguridad. Bueno, Frente para la Victoria tenía muy buen aparato de comunicación. Tenía buen aparato de comunicación. Más allá de, no es una adhesión ni una defensa del gobierno de Cristina, en absoluto, estrictamente. La comunicación del Frente para la Victoria era muy efectiva. Muy efectiva. Al final no le sirvió para ganar las encuestas. Pero unificaban el relato, todos decían lo mismo, no había contradicciones. El gobierno de Mauricio arranca, incluso vos te acordás, con el tema de las paritarias. El ministro de Trabajo dijo piso de 20, techo de 25, al día siguiente tuvo que salir Macri y decir no hay piso ni techo. Sí. Es muy fuerte eso como contradicción de un relato, no sé, vos lo totalmente de acuerdo. Mejor, y es más, el gobierno, por eso a mí me parece que el punto central acá es el gobierno quiere comunicar a través de los hechos. Y que la verdad, si deja el espacio de la comunicación al resto, en realidad le van a crear un relato que posiblemente no sea el relato que el gobierno quiere tener. Es el gran tema en la comunicación, todos lo sabemos. El que no habla, alguien ocupa el espacio. Entonces, si el gobierno no define un relato bien sólido, donde uno realmente le quede muy claro hacia dónde vamos, bueno, seguramente el espacio lo va a ocupar otro, ¿no? Porque por algo lo dijo Lilita Carrió, ¿no? Cuando dijo, el gobierno comunica mal. Mi gobierno no está comunicando bien. Es que la verdad, yo no puedo decir que comunique bien o mal. Lo que está haciendo está tratando de imponer una nueva agenda de comunicación que es muy diferente a la comunicación política. A mí me parece que lo que está haciendo el gobierno está trabajando más como, si está trabajando en un plano más empresarial, ¿no? O sea, comunica más como una empresa. Una empresa más que como un gobierno. Un ejemplo, los gobiernos siempre tienen enemigos, digamos. Eso no significa que uno ataque ferozmente a los enemigos, pero en la diferenciación, claramente, uno tiene que tener un contrincante. Bueno, eso este gobierno no existe el contrincante. Schmidt, ¿no? Claro, sí, y para este gobierno no existe el contrincante. Bueno, de vez en cuando. Pero de alguna manera... De todas maneras, en términos de construcción de un relato, me parece que el gobierno tiene minutos de vida. O sea, dentro de lo que es un horizonte de 4 o 8 años, me parece que tiene todavía muchísimo tiempo por delante para sentar unas bases que sean más sólidas, ¿sí? Para construir el relato. Tiene tiempo y la verdad que el gobierno es muy nuevo, pero uno imagina que el gobierno estrena su relato el 10 de diciembre, o incluso antes de asumir los días previos, y ese relato no está. Pero como decía Daniel Valli, ahora vamos a un corte, pero me parece muy interesante esto de la comparación de que pareciera como que el gobierno comunica como una empresa. No pelearse. Fíjate qué interesante. En una empresa, yo me imagino que el gerente general no se la va a pasar hablando de la mala gestión de su gerente, de su sucesor, en el caso de una asunción de un gerente general. Es muy de la política eso. Y fíjense cómo al principio la orden que había bajado, hasta el 1 de marzo, que Macri finalmente hizo un discurso hablando mucho de la herencia, la orden que había bajado era no se habla del pasado. En la entrevista, mírenla en la página de YouTube de La Hora de Maquiavelo, la entrevista a Jaime Durán Barba. Jaime Durán Barba, 15 días antes del discurso de Mauricio Macri, sostenía ni un minuto con el pasado. Y eso es lo que haría una empresa.
Y quizás Mauricio Macri tenga que todos los días recordar a la gente de dónde veníamos. Igual un tema que me parece importante es bastante saludable algunas cosas de la comunicación corporativa, ¿no? Eso de no pelearse, de hacer conferencias de prensa, tratar de ser más abierto. La verdad estamos viviendo una Argentina en términos de comunicación de gobierno totalmente diferente a lo que teníamos antes. No, ¿no? para los periodistas es fantástico no tener gente que te acosa, tener gente a la que le puedes hacer una pregunta. Pero con mayor transparencia también. Lo que me parece también es que ahora están empezando a mostrar los dientes. Los eventos de los últimos días, ayer mismo Peña claro, en su primera presentación en el Congreso, me parece que muy bien, yo creo que sí. Estuvo muy bien Peña en el Congreso. Yo creo que sí. Hay que atajar todo cancha. eso, no es sencillo, hay que atajar todo eso. Y además hay algo más. ¿Ustedes se acuerdan el comienzo de la primera gestión de Macri en la ciudad? Sí. Los primeros 2 o 3 o 4 meses era como desprolijo. Capaz que tienen que asentarse se tienen que asentar. Yo creo, esta teoría del segundo semestre, yo le creo. Creo que va a bajar la inflación, va a acomodar más o menos las cosas. Va a tomar velocidad crucero, ¿no? Y después veremos si lo compro o no. Pero yo creo que hay que esperarle por lo menos 6 meses, darle los 6 meses que él pidió, bueno, un poquito más, hasta el segundo semestre. Yo creo que recién ahí se puede ver. Me gusta mucho el optimismo, por ejemplo, hoy a la mañana lo escuchaba a Pinedo en una radio, el optimismo, él hablaba de que en el segundo semestre iba a pulverizar la inflación. Es un político de la vieja escuela. Pero a un expresidente hay que creerle, ¿no? Sí, fue el famoso 12 horas de presidente. Claro. Con la inflación de abril, que dicen que va a estar más cerca de 8 que de otra cosa, con lo cual va a ser récord de los últimos, 30 años, y bueno, no sé si se va a pulverizarle, ojalá, ahí venimos, pero la pregunta es por ahí, en una de esas, los errores de la comunicación del gobierno no vienen solamente de que se comunica mucho más parecido a una empresa que un gobierno, sino quizá Mauricio Macri tenga que aprender que la nación no es lo mismo que una ciudad, que en el fondo es una municipalidad, y que hay otras cosas en juego, ¿no? Vamos a ver si aprende por ahí algo de Uber. Ahí venimos. La hora de Maquiavelo. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La hora de Maquiavelo. No. Bueno, estábamos preguntándonos, la semana en donde finalmente después de 4 meses se le plantean críticas al gobierno de Mauricio Macri en el plano de la comunicación. Y un motivo, una forma de explicarlo podría ser que se parece más a la comunicación de una empresa, no te pelees, a los competidores no se los menciona, no se habla mal de la gestión anterior de esa misma empresa, ¿no? O sea, como hablar mal de Cristina. Bueno, y quizá también un poco la costumbre del gobierno de trabajar la comunicación de una ciudad no es lo mismo que un país, ¿no? No, yo creo que de todas maneras es un poco lo que decía antes, ellos todavía no han tomado el control 100% del aparato del Estado. Incluso me dicen amigos que están en el gobierno que dicen que la tercera línea todavía hay mucha gente del gobierno anterior. No digo que sea bueno o malo, digo, todavía no han tomado el control. Y esto complica un poco. Creo que de todas maneras ellos tienen un rumbo, creo que saben lo que quieren. Más que no, el problema no es que comunican mal, es que no comunican. Es muy poco lo que dicen, es muy poco. Recién ahora el planteo de oponerse a la ley antidespidos. El argumento para oponerse es clarísimo. Es clarísimo, es obvio. Bueno, no lo dicen nunca. O aisladamente. O pedacitos, pero tienen que tener un discurso muy fuerte para explicar eso. Si no, se lo van a imponer, lo van a obligar a vetar. Porque además, si vos no lo explicás bien a gente que por ahí no está muy preparada, suena ni un despido más, bueno, te suena que es muy fuerte eso. Y tenés que explicarle a la gente, no, es al revés. A mí me parece que hay 3 cosas acá para tener presente. La primera es, este gobierno recibió, a diferencia de lo que sucede normalmente, muchas crisis abiertas. Uno está preparado para tener una crisis, 2 crisis. Este gobierno tiene, todos los días tenemos un problema, uno.
El segundo tema que me parece también muy relevante es, yo no sé si todavía han tomado conciencia que la comunicación de alguna forma lo que hace es le pone marco a las decisiones que toman los gobiernos. Acá me parece que lo que está haciendo es, bueno, está gestionando, y es más, lo dicen, digamos, ¿no? Este es un gobierno de gestión, pero la comunicación, en definitiva, es la que de alguna forma define claramente para el público por qué se están tomando ciertas decisiones, ¿no? Ese es un tema central. Y bueno, un caso, no sé, quiero imaginar que estás refiriéndote al caso de cómo se comunicaron los aumentos de tarifa de luz, la eliminación de los medicamentos también, por ejemplo. Claro, ¿no? Eso faltó... es como una noticia que se filtra, ni siquiera. El problema que tiene, yo creo que no miran la sociedad todavía. ¿Y sabes dónde se ve muy claramente esto? En el orden en el que tomaron las medidas. Primero tomaron todas las medidas que generaron inflación, generaron un golpe muy fuerte sobre la clase baja. Y después, a paliar cuando leyeron las encuestas, dijeron, pará, que acá no están... Ahí se reunieron el gabinete social. Habría que haberlo etcétera. hecho todo junto. Y bueno, lo que hizo Duhalde, tampoco para defender el gobierno de Duhalde, pero digo, Duhalde, ¿qué fue lo primero que hizo? El plan jefa y jefe, y después tomó unas medidas terribles, nos acordamos todos, pero por lo menos un mínimo de contención social ya estaba en lugar, ya estaba en place, ya estaba colocado. Además, ¿no? era previsible que, era previsible. Obviamente, la gente cuando le llega la factura, una cosa es que lo entienda y otra cosa es que le llegue la factura. Obviamente que iba a haber descontento. Y el aumento sobre los alimentos, que es donde peor pegan las clases bajas. Entonces, que los hogares de menos recursos, el 80% del presupuesto es comida. Sí, sí. Para terminar, yo noto también muchas marchas y contramarchas, ¿no? O sea, se anuncia una medida y después se vuelve atrás, o vamos a hacerlo a medias o vamos a posponerla. Y es permanente, o sea, no hay consistencia. ¿Puedo pedirles para los últimos 2 minutos, 1 minuto cada uno, consejos? Pero somos 3. Son 3, sí, 3 minutos, perdón, me falla la parte de matemática. Consejos en comunicación. Empezamos por Daniel Valli. ¿Qué tendría que tener en cuenta el gobierno para que no le diga a Lilita Carrió, no saben comunicar? Bueno, hay un punto que no hablamos, es el gobierno sigue la agenda en vez de construirla, ¿no? Ese es un tema muy importante, central. El gobierno anterior construía la agenda, es más, había un instalaba los temas. Instalaba los temas. Este gobierno, la verdad, está detrás de los temas. Bueno, es como Uber, ¿no? Uber va e instala, yo vengo a instalarme, y que digan lo que digan. Yo diría, ese es central. Y el segundo es, bueno, trabajar en el relato. Este gobierno tiene que tener relato y tiene que tener símbolos. Sí. O sea, porque si el gobierno tampoco tiene símbolos, lo que la gente se acuerda es del amarillo y de los globos. Sí, claro. Acá hay que tener símbolos. Sí. ¿Y el símbolo qué es? Este es un gobierno que tiende a ser Google en el futuro, el futuro, ciudad abierta. Claro, darle una idea que la gente se entusiasme. Alan, exactamente. Sí, yo coincido con Daniel. Creo que es clave la iniciativa, no tiene iniciativa. Y me parece que les falta un hilo conductor, lo que nosotros en nuestro negocio llamamos storytelling, tal vez. Me parece que les falta ese hilo conductor y les falta entender 2 cosas para mí puntualmente. Primero, los beneficios que le puede traer la comunicación y las consecuencias de no comunicar. Creo que las consecuencias están a la vista y me parece que tienen que hacer un trabajo de aprendizaje importante. Nos echaron, Raúl. No importa. Muchas gracias, Raúl Aragón, por la encuesta, Alan Macrea, Daniel Valli, y usted quédese en la hora de Maquiavelo. Chao.